Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Vamos a seguir con esta colección de tutoriales de maquillaje para Halloween y hoy vamos a hacer a Drácula. Gracias a Carlos Pulido, que fue nuestro modelo el día de hoy. Y gracias por supuesto a Photology Photography, porque siempre toman las mejores fotos. Si ya has visto los otros dos tutoriales que hice, estos son maquillajes blanco y negro, por lo que vamos a empezar con una base en crema blanca por todo el rostro. Después, con un gris Oxford o con negrito, vamos a empezar a marcar las sombras y con un quesito lo vamos difuminando. Fíjate cómo estoy perfilando súper bien la nariz. Y después lo difumino muy bien todo con un quesito. Esta parte de las mejillas hundidas es muy fácil de hacer y nos da un efecto súper como de muerto viviente. Las mejillas súper chupadas. También marqué otra vez las sienes, le hice unas arruguitas en la frente y puse sombras en las orejas porque si no el efecto no está completo. Es hora de poner el polvo translúcido. Y después con esta sombrita negra de Perplex de la paleta Rebel Eyes, que me encantó por cierto, porque no polvea nada y pigmenta súper bien. Vean cómo empecé a enfatizar todas las sombras de la cara, en especial los ojos, y aquí esta V que estoy haciendo bajo la nariz hace que se vea muy respingadita. Y por supuesto, las mejillas hundidas las profundizamos aún más. Con un pincel más delgadito y la misma sombra voy a marcar unas arruguitas en el entrecejo y la nariz para que se vea un poco más macabro. Y con mi brochita voy a marcar la ojera y la cuenca del ojo. Ahora con un acuacolor negro voy a pintar los labios. Aquí no sé por qué lo tapé, pero hay que dibujarle el pico de viuda a nuestro Drácula. Y después con el mismo acuacolor le hice un efecto como de sangrita colgando del borde de los labios. Muy clásico. Una vez que está vestido, no te olvides de cubrir todo lo que queda de piel para que el efecto sea súper realista. Y es momento de pasar a las fotografías. Este fue el resultado final. Espero que te hayan gustado muchísimo estos tutoriales. Si quieres ver más, hay muchísimos en mi canal que probablemente te puedan gustar. Así que suscríbete, activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando yo subo un video. Déjame tu comentario y compárteme con tus amigos para que esta familia siga creciendo. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao!